Un saludo a todos, bienvenidos a esta reunión que tenemos periódicamente para que yo les cuente cosas. Y creo que estos días podemos hablar de turismo desde la perspectiva de una persona que vive en Lugo prácticamente desde que nació, salvo contadísimas y muy esporádicas incursiones en otras zonas de España y muy pocas del extranjero, y que ha tenido la curiosidad de ver la evolución del turismo, de la llegada de visitantes a nuestra ciudad. Además viene al pelo por la celebración de Fitur, que es la Feria Internacional del Turismo, y sin duda de ninguna clase el escaparate más importante que hay ahora mismo para una provincia o para una región o para un país como Lugo, como Galicia o como España, para enseñar sus encantos, que son muchos. España ha recibido este año 90 y tantos millones de turistas. Se quiere llegar he dicho este año, no, en el año pasado. Entonces, este año se quiere llegar a los 100 millones. Y de los 90 y tantos millones que recibió el pasado año, más de 7 millones se dieron una vuelta por Galicia, vinieron a Galicia. De esos 7 millones largos que han venido a nuestra región, a nuestra tierra, ¿cuántos han venido a Lugo, han pasado por Lugo, han estado días en Lugo, han estado semanas en Lugo? Yo no lo sé y no creo que haya datos oficiales. La sensación que yo tengo, y no es una sensación gratuita, porque desde hace varios años, turista que veo o grupo de turistas que me encuentro por la calle, turista con el que me paro o grupo de turistas con los que trato de entablar conversación. Y entonces son, digamos, una especie de test, unas preguntas muy facilitas de contestar, pero muy significativas para sacar conclusiones. ¿Cuándo han llegado? ¿Cuándo se van? ¿Cuántas horas van a estar en Lugo? ¿Cuántos días van a estar en Lugo? Dentro de Lugo, ¿a dónde han ido o a dónde van? ¿A dónde tienen proyectado ir? ¿Dónde van a comer? ¿Qué saben de Lugo antes? ¿Qué han encontrado Lugo hasta el momento en el que yo he estado con ellos? Y la conclusión que saco de todo esto es la siguiente. Uno, hay muchos de los turistas que cuentan como visitantes que apenas se pasan 2 o 3 horas en Lugo. Otra, que hay algunos que se pasan todo el día y que hay muchos menos que se pasan fines de semanas largos o una semana entera. Pero, cuidado, que esos que se pasan una semana entera no se pasan una semana para estar en Lugo, que además es lógico por otra parte, porque en una semana hay tiempo de sobra para conocer la ciudad. Entonces, esos lo que hacen es visitar sitios de la provincia, pero sobre todo lugares de Galicia. O sea, la situación de Lugo geográficamente es muy buena, está muy equidistante de casi todas partes, lástima que las comunicaciones no sean las mejores, pero aún así nos encontramos con otra ventaja, que es la ventaja que da los precios. En Lugo, la hostelería y los hoteles son más asequibles de lo que pueden ser, por ejemplo, en Santiago de Compostela o en La Coruña. Entonces, hay algo que me gustaría destacar y que destaco siempre, pero reincido sobre el tema. Con toda la gente que he hablado, que ha venido a Lugo, no he encontrado ni una sola persona que no se haya sentido favorablemente sorprendida por la ciudad. O sea, las perspectivas que traen de lo que es Lugo y de lo que pueden encontrarse en Lugo están por debajo de la realidad, con lo cual se genera una sorpresa agradable.
y un afán de esa gente no solo de repetir, sino de mostrar esa sorpresa y dar esas buenas informaciones a otras gentes, amigos, conocidos, vecinos, que no conocen nuestra ciudad o nuestra provincia. He escuchado, e incluso me han escrito, gentes que dicen que exagero cuando yo digo en el blog, en mi blog que se publica en este periódico, he dicho muchas veces que Lugo y la provincia tienen encantos sobrados para entretener, sorprender, ilustrar, informar a muchos turistas durante bastantes días. O sea, un fin de semana largo, pongamos de jueves a domingo, la provincia de Lugo da de sobra, Lugo y la capital, da de sobra para entretenerse y para que merezca la pena ocuparlos quedándose por aquí. Yo además dividiría, y de hecho algunos excursionistas ya lo hacen, dividiría la visita en 3 jornadas. Una jornada para Lugo ciudad, una jornada para la montaña y una jornada para la costa, para la Mariña. En cualquiera de los 3 sitios hay sobrados encantos y sobrados atractivos para pasarse allí un día muy completo y regresar a casa satisfecho, diciendo, ha merecido la pena esto. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el hándicap? Pues yo creo que Lugo tiene un problema, y es que sigue siendo un gran desconocido. Por eso, precisamente, la mayoría de la gente que viene aquí se sorprende porque está mucho mejor de lo que esperaba. Incluso la muralla, patrimonio de la humanidad desde hace ya más de 20 años, va para un cuarto de siglo, tampoco crean que es muy conocida. Y las fiestas populares tampoco, empezando por el Art de Lucus. ¿Y por qué no son conocidas estas fiestas y por qué no es conocida al 100% o todo lo que debería la ciudad y la provincia? Pues porque, sinceramente, nunca ha habido una seria campaña, gastándose el dinero, para conseguir esta proyección. Hubo una oportunidad, no sé si exactamente a finales de este siglo o a principios, cuando se consiguió, para un pomposamente llamado Plan de Excedencia Turística, nada menos que 500 millones de pesetas, 3 millones de euros, que a finales de siglo eran muchísimo dinero. Hago una pregunta que no es retórica, es una pregunta, incluso si quieren ustedes, malintencionada. ¿Qué se consiguió con esos 500 millones de pesetas, con esos 3 millones de euros de los que se dispuso a finales de este siglo, del siglo pasado, perdón, o a principios del presente? Que yo sepa, nada, o sea, por lo menos nada notable, nada importante, nada trascendente, nada que se diga, hemos hecho una inversión, pero hemos conseguido unos estupendos, unos buenísimos resultados. Y fue una oportunidad única, porque 500 millones de pesetas de finales del siglo XX era muchísimo dinero. Y ahora, pues yo creo que hay una falta de coordinación y de trabajo en equipo de las instituciones y de las representaciones de las entidades y de los organismos de la ciudad y de la provincia. A mí no me parece que sea rentable en el sentido de tirar todos del mismo carro, el que los de la Mariña anden por un sitio, que el Ayuntamiento de Lugo ande por otro, que la Diputación ande por otro, que la Xunta de Galicia ande por otro. Se habló muchas veces de la necesidad de la constitución de un patronato provincial de turismo. Los patronatos, si se llevan bien, son muy rentables y sobre todo permiten aunar fuerzas. Y creo que por lo menos merecía la pena probar, porque, miren, yo siempre pongo un ejemplo que les puede parecer incluso mezclar el tocino con la velocidad o llegar a un recurso un poco serio. ¿Qué es más importante, el Santísimo Sacramento o el Apóstol Santiago? Pues miren,
a ver al apóstol Santiago van cientos de miles de personas, diría que millones de personas, porque no creo que haya mucha gente que venga a Galicia que no se pase por Santiago de Compostela. ¿Cuánta gente viene a ver al Santísimo permanentemente expuesto en la Catedral de Lugo por privilegio único en el mundo? Seguro que muchísimos menos. Oigan, ¿no se podría hacer una campaña para convencer a esos cientos de miles o millones de personas que van a ver al apóstol que por una cuestión de jerarquía viniesen también a ver al Santísimo? Repito, no lo hago, no lo tomen como una falta de respeto, esto que parece dicho con cierta frivolidad, que probablemente sí, pero es un ejemplo de cómo tenemos motivos y base para que el turismo en nuestra ciudad y en nuestra provincia funcionen un poco mejor y produzca mejores resultados. No soy un experto, no he estudiado nada de turismo, pero soy un lucense que tiene la manía, si ustedes quieren, o la costumbre de controlar o de querer saber cómo van las cosas de Lugo y cuáles son sus posibilidades. Y creo que en esto del turismo estamos perdiendo un tiempo precioso que equivale a decir estamos perdiendo un dinero precioso. Volveré dentro de unos días con otro tema que a ustedes les pueda interesar en este podcast Cosas que les quiero contar, como esta. Un saludo y gracias por su atención.